En primer lugar, quiero dar las gracias al Comité Científico del Congreso que aceptó mi pequeña comunicación, y digo pequeña porque aquí se están hablando de muchos libros y yo solamente vengo con uno debajo del brazo, pero uno que me hizo especial ilusión el poderlo contar aquí porque es un poco explicar en este libro en concreto cómo unas palabras que van dando pie a un libro vuelve otra vez a la escuela. Primero quiero deciros que de profesión soy maestra. Hice la especialidad de ciencias, pero fue un gran error, porque de casualidad me encontré con una escuela infantil en la que me enamoró, me atrapó, y con una gente que tenía, quizá por eso me atrapó, un equipo de profesionales con muchas ganas de trabajar, de aprender, y algunos con mucha sabiduría. Y allí me quedé. En principio pensé que sería por unos años, pero en septiembre hará 30 años. Actualmente, más de la mitad de la población de mi escuela son de otras razas, vienen de otros países. Entre otras muchas cosas, me dedico a cantar y a contar historias, a veces mínimas, nanas, cancioncillas, retahílas, cuando los niños son muy pequeños, como por ejemplo este año que estoy en el aula de bebés. Los niños son generalmente los que motivan muchos de mis textos, los que me emocionan, los que siguen sorprendiéndome día a día, a pesar de los años. Dedico poco tiempo a escribir. La escuela y otras tareas generalmente absorben mis jornadas. Solo a ratos, de vez en cuando, me olvido del resto de mi mundo, solo a ratos. Pocas veces me enfrento a un folio en blanco. Lo normal en mí es que vaya anotando en cualquier papel una idea, unas palabras, y que luego más tarde vaya tirando de esa idea, de esas palabras, como se tira de una madeja de lana, poco a poco, con cuidado, hasta conseguir acabarla. Esas notas son como hacer una foto que te sitúa en un momento determinado. Otras veces la idea se queda dormida en una carpeta azul durante largo tiempo. Perdonad, pero tengo la boca sequísima porque estoy muy nerviosa. Me viene a la cabeza la Bella Durmiente, aquella princesa que necesitó 100 años para despertar, para que llegara su príncipe a despertarla. En mi caso no fue un príncipe, fue la misma persona que un día dejó aquellas palabras, aquel pequeño texto, junto con otras palabras, palabras esparcidas en papeles, cada uno con su propia identidad, con su propia historia, todos conviviendo en aquella carpeta azul que se iba haciendo parda con el tiempo. Todos aquellos papeles esperando a ese príncipe que era yo misma, para despertar y continuar con su propia historia, con su propio camino. Así pasó con la historia que os vengo a contar. Una mañana, seguramente de sol, porque es cuando más motivada estoy, saqué la carpeta azul. Como en otras ocasiones, fui mirando aquellas palabras, aquellas ideas, y aquel texto se me quedó entre las manos. Llevaba tantos años ahí, no lo dudé. Lo puse sobre la mesa. Aquellas palabras me llevaron a otras, y poco a poco fue saliendo el texto, hasta que lo consideré acabado. Lo primero que hice, después de dejarlo descansar unos días, fue mandárselo a la ilustradora. Ya tenía experiencia y anécdotas en otros proyectos que nos habían enriquecido. Me gusta trabajar con alguien que me conoce, que sabe de mí, para darle a ese proyecto más sentido, más complicidad. Tengo que deciros que en una ocasión fui a Valencia para conocer a un ilustrador con el que trabajé 3 libros, y allí pasamos una tarde entera como 2 enamorados. En cuanto al editor, hice lo mismo. Lo mandé a alguien que me conocía, que conocía mis textos y que me había publicado ya con anterioridad.
Tuve suerte. Tanto al editor como a la ilustradora les gustó. Eso era un buen comienzo. Durante el tiempo de espera para iniciar el proyecto, el editor tuvo dificultades y salió de la empresa. Su equipo lo continuó. A los pocos días me llamó la ilustradora, Karma, para decirme que iba a dibujar a una niña negra, una niña que ella había conocido en África. Cuando me lo comunicó, yo me quedé en silencio unos instantes, hasta que al otro lado del auricular oí: «Oye, ¿pasa algo?» ¿Me estás escuchando? Yo continuaba un poco perpleja, mientras procesaba aquellas palabras que me llevaron inmediatamente al mismo momento en que más de 20 años atrás, sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, yo escribía en un folio aquellos primeros versos, mientras una niña, de piel como el chocolate, junto con una veintena de niños más, intentaba dormir en una colchoneta escolar y me motivaba a ello. Sí, claro que te escucho y tengo que contarte algo. ¿Sabes? El origen de ese texto fue una niña negra, la primera niña negra que vino a mi escuela. Se llamaba Berenice. Entonces el silencio se produjo en el otro sentido. Y las dos reímos y las dos nos emocionamos. Pero ahí no acabó la historia. Cuando el libro se puso en marcha y la ilustradora inició su trabajo de creación, en una conversación telefónica nos dimos cuenta que algo fallaba. Y efectivamente, algo fallaba. A la hora de escribir el texto, elegí una forma quizá poco adecuada y dio lugar a una interpretación diferente. Ello nos llevó a conversaciones y más conversaciones, a dudas y un puntito de tensión que finalmente resolvimos. Todo este entramado hizo que decidiera dedicar el libro a aquella niña que no había vuelto a ver desde entonces y que posiblemente nunca lo supiera, pero no me importaba, se lo dediqué a ella. El trabajo continuó y por fin llegó el libro. Me quedaría aquí, pero creo que vale la pena acabar la historia. Una compañera de la escuela enseñó el libro a varias personas y al ver la dedicatoria y hacer el comentario de la coincidencia, reconocieron que la niña era aquella, sabían dónde vivía, la localizaron. La niña era ahora una mujer. Decidimos presentar el libro. Siempre tengo mucha gente dispuesta esperando para una buena excusa de encontrarnos o de reencontrarnos. Además, la ilustradora vendría a Alicante. Por diferentes motivos hubo varios cambios de fechas, incluso con las invitaciones impresas, cambios debidos a otros intereses que fueron la fecha rodando y rodando y rodando hasta que la fecha de la presentación coincidió con mi cumpleaños. Mientras tanto, localizaron a Berenice, le contaron la historia y el día que presentamos el libro me dieron la sorpresa y Berenice estuvo allí. Aquello fue una fiesta llena de emociones. Dale al eso. Cuando llevé el libro a la escuela, la misma en la que habían surgido las primeras ideas, las primeras palabras, los primeros versos, tenía otra niña de piel como el chocolate. El libro lo llevaba debajo del brazo. Lo dejé sobre una mesa y me senté. Vinieron unos niños curiosos a ver qué libro había dejado allí. Y cuando lo vieron, todos dijeron al mismo tiempo: «¡Mira, Rosana!». Y se giraron a mirarla. Rosana, al oír su nombre, dejó sus juegos y, como una princesa, vino a ver qué pasaba. Cuando llegó a la mesa, cogió el libro, lo miró, abrió sus brillantes ojos, lo abrazó y en su cara apareció una gran sonrisa. Rosana salió de la escuela, pero entonces llegó Juliana, llegó Manuela, niñas que al mirar el libro han sonreído al ver a esa niña de piel como el chocolate que las recordaba a ellas mismas. No todos los libros llevan una historia detrás llena de momentos casi mágicos, pero este surgió así.
y por eso he querido venir a contároslo. El título de aquel libro, como ya sabéis, es Sueños. El nombre de la ilustradora, Carme Soler. Y el editor, que no pudo acabar el trabajo, Antonio Ventura. Y el libro lo tenéis ahí. Un amigo quiso hacerme este pequeño audiovisual para la presentación. Y como creo que me sobran unos minutos, si no os importa. Cuando cierre los ojos, con mis alas grandes echaré a volar. Y pintaré nubes naranjas y azules. Cuando cierre los ojos, seré una princesa y tú un capitán. Y haremos cometas, castillos de arena. Cuando cierre los ojos, rozaré la espuma que sale del mar. Y vendrán sirenas a contar estrellas. Cuando cierre los ojos, de un bosque encantado, las hadas saldrán. Y tocando el arpa, bailarán descalzas. Cuando cierre los ojos, los niños del mundo juguetes tendrán. Y no habrá más guerras en toda la tierra. Cuando cierre los ojos, mi gato Felipe cerca dormirá. Y junto al acuario dormirá el canario. Cuando abra los ojos, mis sueños pequeños serán realidad. Muchas gracias.